Es una bendición, hermano, estar acá. Me van a tener que, mientras yo me acomodo aquí y abro mis notas, manténganse ahí, y escuchar el testimonio del hermano Toño, como le decimos de cariño, ¿no? Del hermano Antonio. Es una bendición, hermanos, ¿eh? Es una bendición. La palabra dice que aquel que empezó la buena obra en ti, la va a terminar hasta que Cristo venga. Y en muchas ocasiones, hermanos, pensamos que cuando venimos a Cristo, como decía el hermano Toño, reafirmando lo que él decía, es que ya se cambió todo, ya ahora sí somos nueva criatura en Cristo, pero el Señor empieza a trabajar en nosotros, empieza a trabajar en ti de adentro hacia afuera, empieza a trabajar en ti. Y yo sé que hay personas que piensan, enseñan, tú siempre vas a ser el mismo, nunca vas a cambiar. La palabra de Dios dice que cuando llegamos a Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, que todo lo viejo queda atrás, ¿ves? Entonces tú puedes buscar otras enseñanzas, otros lugares que te pueden decir lo contrario, pero por fe creemos esas cosas, por eso que lo que nos limpia es la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, a los que no me conocen, las besitas, yo me llamo Ernesto y servimos aquí junto con mi esposa, que está enfermo y los muchachos, uno y ella, oremos por ellos. Y estamos acá, ¿no? Estamos ahorita en la serie A Todo Motor. Volvimos al estudio cuando empezó el año de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 9. La última vez predicó el pastor Nicolás en el capítulo 9, la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, ¿no? Y hoy, hermanos, nos toca del versículo 18 en adelante. Y el título del sermón de hoy es Con la misión de alcanzar a todos. Ese es el título del sermón de hoy. Y me gustaría preguntarles si ustedes saben el sacrificio extremo de un atleta olímpico. Mientras preparaba el mensaje buscaba una ilustración y le leo esto. En las Olimpiadas de 1968 en Ciudad de México, un corredor de maratón llamado John Stephen Akhwari, su nombre de África, de Tanzania. Ese hombre corría maratón, es un corredor olímpico, y dice que sufrió una fuerte caída. Al caerse a mitad de carrera, se lesionó gravemente, empezó a sangrar, él se puso una venda temporal. Y para muchos, a mitad de la carrera, cuando estas cosas suceden, ¿qué es lo que hacen? Ya se quieren salir de la carrera, muchos tiran la toalla, pero lo que él hizo fue, él decidió continuar la carrera olímpica cojeando. Él llegó a la raya 1 hora después que todo el mundo había entrado. Y al final de la carrera los periodistas le preguntan y le dicen ¿por qué no se había retirado? Y él lo que le dijo es, mi país no me envió a comenzar la carrera, me envió a terminar la carrera. Y esta historia, hermano, nos enseña una verdadera y grande ejemplo. Es un ejemplo grande que nos enseña, porque uno como cristiano, hermano, tenemos una carrera espiritual que nosotros tenemos que correr, pero no por un premio temporal como hacen los deportistas, sino ¿por qué? Por una corona eterna que Dios nos ha prometido, por la salvación que el Señor nos ha prometido. Hoy vamos a leer Primera de Corintios, vaya buscando su Biblia, si no yo se la leo. Busque su Biblia, coja su café, su pomito de agua, tomemos agua. Primera de Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo usa esta imagen de atletas. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo él vivía su fe. Ahí lo vamos a ver. Pablo está dispuesto a renunciar a sus derechos. Esa fue la primera parte que predicamos, esa es la primera parte del capítulo 9. Dice que él estaba dispuesto a renunciar a sus derechos, a ajustarse a diferentes culturas, lo vamos a ver ahí, disciplinarse como un atleta. Y todo él lo hace por honrar a Cristo Jesús y para ganar almas para Cristo Jesús. Hoy vamos a reflexionar en 3 aspectos esenciales de esta parte del mensaje, donde Pablo menciona esta misión. Y vamos a enfocarnos en la intencionalidad con que Pablo hace esto, la intensidad con que Pablo lo hace y la integridad con que Pablo lo hace. Y hermanos, al leer este mensaje, yo quiero que nosotros meditemos, ¿no? Y nos preguntemos, porque a mediados del mensaje le voy a hacer preguntas.
Y le voy a hacer preguntas como esta. ¿Estamos enfocados en ganar almas para Cristo con la misma pasión y disciplina de Pablo? ¿O estamos haciendo las cosas para que las personas nos vean y digan, oh, mira cómo sabe fulanito, oh, mira cómo hace esto? Tenemos que meditar en eso. Ese es el punto principal. Ese es el punto principal. Y los miércoles, el miércoles pasado hablábamos con el hermano acá en el small group donde estudiamos, y el hermano Javier mencionaba eso. Tener ese deseo por las almas perdidas que mucha gente no tiene. Y ahí vamos a averiguar por qué a veces no lo tienen, o vamos a aprender el día de hoy cómo Pablo lo hacía. Vamos a orar antes de leer las Escrituras. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta tarde, nos dé sabiduría, Señor, nos dé discernimiento espiritual para poder aplicar los principios bíblicos, Señor, y poder crecer, poder conocerte más a profundidad, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dé esa fuerza para no rendirnos en la carrera espiritual, sino para seguir, correr esa carrera, Señor, con los ojos enfocados en ti. Bendices mis hermanos y te lo pido en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 9, empezamos en el versículo 19, y esto es lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no tuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho en todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Y si miramos el contexto bíblico de la iglesia de Corintio, ¿se acuerdan que en los tiempos de Pablo, en ese tiempo, se celebraban en Corintio los Juegos Ísmicos? ¿Ok? Eventos deportivos que solamente eran superados en calidad por los Juegos Olímpicos. En ese tiempo en Grecia se acuerda que empezaba el Juego Olímpico y abajo estaban estos Juegos donde se realizaban diferentes actividades parecidas a los Juegos Olímpicos, pero se hacía ahí, en Corintios. Entonces estos atletas entrenaban durante 10 meses y el premio era ganar una corona de pino. Y al fin del día la corona de pino se secaba y se acabó. Entonces, Pablo usa esta imagen de la carrera del deportista. Es por eso que empecé esta prédica con una ilustración de deporte para alinearnos con lo que Pablo dice acá. Y él habla de los atletas que querían mostrar cómo se disciplinaban, y cómo ellos sacrificaban todo por un premio temporal. Porque des en cuenta que cada año es algo nuevo, cada año alguien rompe el récord, cada año, y a veces no todos se mantienen siendo el campeón. Entonces Pablo usa este ejemplo para enseñarnos cómo las personas se sacrifican por algo temporal y sin embargo para nosotros que somos cristianos nos sacrificamos para la corona incorruptible. Eso está en el versículo 25, pero vamos a empezar a desglosar. Y como decía, Pablo usa esta ilustración y eso nos conecta con lo que Pablo explicaba en el versículo anterior, en el capítulo 9, en el mismo capítulo, pero en los versículos 1 al 18, donde Pablo renunciaba. Él renunciaba a su sustento económico para no ser carga para otros. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué derechos o comodidades estamos dispuestos a sacrificar nosotros para que el Evangelio avance? Y Jason habló de eso en una prédica antes que Nicolás predicara, que hay veces que tenemos que dejar ciertas cosas, no porque sean malas o sean buenas, sino que pueden servir de piedra de tropiezo para otras personas.
Y esta pregunta nos ayuda a que examinemos nuestro corazón. Aquí el punto es examinar nuestro corazón y considerar si estamos verdaderamente dispuestos a renunciar a estas cosas. Y esto es lo que a veces hablábamos, que falta el compromiso. Porque la gente ahorita, hoy en día, cuando se van a casar, dicen, no, vamos a vivir juntos primero, para ver si esto trabaja. Y si no trabaja, bueno, aquí lo dejamos y nos volvemos a meter con otro. Porque a veces el hombre no quiere dar ese compromiso que sí, vamos a casarnos y creer que esto va a trabajar. Entonces, hay algunas cosas que pueden estorbar en nuestra vida y en la vida de otros, como enseñaba Jason anteriormente, y nosotros qué tan comprometidos estamos para dar ese paso en la madurez y poder evangelizar y ganar a otras personas. Y el apóstol Pablo aquí nos da un ejemplo bien poderoso, cómo él sacrifica sus derechos y privilegios para alcanzar a otras personas. Eso es lo que él dice. Y vamos con esto y llegamos al punto 1 de la predicación, que se llama con intencionalidad. Con intencionalidad. Y después que él nos muestra este ejemplo de los atletas, llegamos ahí a ese punto y tú dirás, ¿y con qué se come la intencionalidad? Y créeme, yo tenía esa misma pregunta y puse aquí las notas. La intencionalidad es actuar con un propósito claro, enfocado y deliberado. En el contexto de evangelizar a otras personas, significa tener una meta definida de alcanzar a otros para Cristo y actuar de manera intencional para lograrlo. Pablo era un hombre intencional porque entendía que su misión en la vida, ¿qué es lo que era? ¿Qué decía que era? Ganar almas para Cristo. En otras palabras, la intencionalidad es la mentalidad, la manera que uno piensa, es el enfoque que uno tiene en hacer algo intencionalmente, y hacer algo intencionalmente es la acción de pensar, ¿ok? Y si tú miras, la intencionalidad tiene su propósito, que es la mentalidad, y dice Pablo en el versículo 23 que todo lo hago, ¿por qué? Por el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Todo lo que estás haciendo para el reino de Dios es por el Evangelio o es por tu propio deseo? Tú estás como, mírenme a mí, eso es lo que tú quieres. Se en cuenta que sus acciones son intencionales. Esos son los pasos que él da después que piensa de esa manera. Y su idea es alcanzar a otras personas. Y mira lo que él dice en el versículo 19. Se hizo siervo de todos, aunque él era libre. Es como un trabalengua que tenía ahí, para ganar a mayor número de personas. ¿Qué más dice? Se hizo judío para ganar a los judíos, como sin ley para ganar a los gentiles, y débil para ganar a los débiles. Y concluye diciendo en el versículo 22, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. La intencionalidad de Pablo no significaba, hermanos, comprometer el Evangelio. Y tenemos que estar bien claro eso, sino que Pablo, ¿qué hacía? Se adaptaba, su manera se adaptaba para acercarse a diferentes personas, a sus necesidades, y su propósito siempre, que es lo que dice el versículo 23, y esto lo hago por causa del Evangelio. Entonces, para nosotros como seguidores de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, como decía el dicho, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Voy a alcanzar a las personas que tienen adicción al alcoholismo. Ay, voy a la barra ahora y ahí voy a predicar. Y de momento, de paso, ya saben qué pasa. Tenemos que hacer de esa manera. Hay que predicar el Evangelio con verdad y con amor, hermanos. Y tenemos que tener un balance, no comprometiendo los principios bíblicos. Y no está malo hacer cosas, no está malo eso, pero hay veces que hay personas que hacen cosas, como dicen allá en nuestro pueblo, le echan agua al café para que no sea muy amargo. Y la palabra es la palabra. Hay veces que hay personas que no les va a gustar escuchar la palabra, por eso hay que compartirla con amor, pero es la verdad de Cristo Jesús. No podemos, en inglés dicen soft the edge of the gospel, que el ángulo del Evangelio no se puede estar bien suavecito para que a la persona no le choque. Es por eso que los judíos querían matar a Cristo. Entonces dice Pablo en el 19, versículo 19, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y es muy importante, cuando tú lo miras ahí, Pablo entendió el verdadero propósito del Evangelio. Y dice él que
servir a todos con humildad. Un punto bien fuerte. Y me gustaría leer Filipenses 2. Pueden ir a Filipenses 2, ahí en el versículo 3 al 8. Y me gusta cómo suena la nueva traducción viviente de la Biblia. Y se la leo en el versículo 3. Eso es lo que es servir humildemente, que Pablo lo entendió y él escribe a la iglesia en Filipos y dice: no sean egoístas, dice esta versión. No traten de impresionar a nadie, sean humildes. Y volvemos al punto. Cuando estamos sirviendo a Dios, aquí y afuera, ¿somos egoístas? Yo primero, yo sé, yo te digo, o Cristo, o qué dice la Biblia. ¿Qué más dice la palabra ahí? Dice esa versión, impresionar a nadie. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Queremos impresionar al vecino para que vea que yo sí hablo bien y que me expreso bien? Y seguimos leyendo ahí en Filipenses, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Porque cuando Jason decía en la prédica que el conocimiento, que es lo que hace a veces en muchas ocasiones, dice que te hincha la cabeza. Y eso sucede en muchas ocasiones cuando empezamos a saber mucha clase, mucho entendimiento y no hay amor. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar a las personas, no, decimos yo soy mejor que ellos. Y dice Pablo acá, le escribía, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dice aquí el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse a los demás. Y el versículo 5 es el fundamental. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Dice el versículo 6 ahí. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice el versículo 7, renunció a sus privilegios divinos. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo toma el ejemplo de Cristo. Cristo renunció a sus privilegios divinos y dice ahí, adoptó humilde posición de esclavo, sirviente, y nació como un ser humano. Dios se humilló al llegar acá y ser hombre. Eso es humillación para Dios, que era perfecto. ¿Y qué te dice? Cuando apareció en forma de hombre, en esa versión se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Tenemos que ser humildes y obedecer a Dios para poder servir a otras personas con efectividad. Y dice que Cristo aquí murió en una cruz como morían los criminales. Otra versión dice cruz, muerte de cruz. Entonces Pablo imitó el ejemplo de Cristo al enlazarse y hacerse como un siervo. Y esa es la idea cuando uno empieza a servirle a Dios. Por eso tú eres un siervo, porque tú le sirves a Dios y Cristo sirve en humildad. Tenemos que ser humildes. Y Él lo hacía para que el evangelio llegara a otras personas. Entonces tenemos que preguntarnos bien otra pregunta. ¿Estoy dispuesto a humillarme y servir a otro de corazón? Incluso cuando tenga que yo renunciar a ciertas cosas. ¿Estoy reflejando en mi vida cristiana la misma actitud que tenía Cristo? Quien se despojó de todo para salvarnos a nosotros. Y este llamado de humildad y al servicio es fundamental. Lo tengo aquí como highlight, bien rayado, para vivir una vida intencional, porque estamos hablando de vivir una vida intencional que impacte a otros, para que su alma llegue a conocer a Cristo. Entonces, ¿qué puedo hacer? La intencionalidad nos lleva a preguntarnos, ¿estoy compartiendo el evangelio con propósito? ¿O lo dejo al azar? Me voy para el trabajo y si alguien me pregunta, ¿tú vas a la iglesia? ¿O sí? O intencionalmente le pregunta a la persona, ¿tú vas a la iglesia? Eso es ser intencional. ¿Estoy dispuesto a ajustarme o adaptarme para alcanzar a otros como hizo Pablo? ¿Qué tú puedes hacer? Y tenía un ejemplo acá, Si tienes un vecino, familiar, alguien de trabajo, número uno que hay que hacer, orar por ellos. Porque hay veces, como dije, queremos alcanzar a la persona en nuestras propias fuerzas, no en la fuerza del Espíritu Santo, no con humildad, sino con la sabiduría humana. Y Pablo es bien claro, ahí en la iglesia de Corintios se lo dice en el capítulo 2. Tenemos que orar específicamente por esa persona y buscar entonces la oportunidad para compartir el evangelio. Entonces la intencionalidad de Pablo, que es el punto de 1, la intencionalidad de Pablo refleja la misión de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dejó la gloria del cielo. ¿Y qué hizo? Él vino con un propósito bien claro, salvarnos a nosotros. Juan 3:16, ¿qué dice? Que Dios envió a su Hijo, ¿no?
y que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y lo estoy parafraseando. Entonces, como Jesús fue intencional al buscar y salvar al perdido, me gustaba lo que Toño decía, que lo adoptó Juan 1:1. A todos aquellos que creyeron lo adoptó a ser parte de la familia de Dios, de ser hijos de Dios. Entonces, eso me gusta, porque Cristo vino para buscar al perdido y para servir. Dice que el Hijo de Dios no vino, el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Y tenemos nosotros que tener ese mismo llamado. Pero aquí hay algo importante que tenemos que considerar, que es lo que yo decía ahorita. No podemos ser verdaderamente intencionales ni tener un deseo genuino por las almas perdidas, como decía Javier el miércoles, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ves? Porque entonces, ¿qué somos? Religiosos. ¿Qué somos? Fariseos. ¿Por qué era el problema de los fariseos con Cristo? Lo mismo, eran religiosos, hacían una cosa. Entonces hacemos cosas buenas religiosamente porque eso nos hace sentir bien. El ego, yo, hoy qué bien me siento cuando ayudo a este hermano, qué bien me siento. ¿Lo estás haciendo con eso? Como decía, para uno poder servir como Pablo, intencionalmente y genuinamente, tener ese amor por las almas perdidas, tienes que tener a Cristo Jesús en tu vida. Y tú dirás, ¿pero por qué? Hermano, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. No hay, dice ahí, lo leo, Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado nos separa de la relación con Dios. Tú puedes tener una idea en tu mente, pero cuando estamos pecando o todos somos pecadores, Dios está aquí, está el pecado y estás tú. Y entonces, ¿qué pasa con ese pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. Pero lo lindo es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces, esto es la buena noticia que empieza con una mala noticia. Y eso no lo creí yo, se lo escuché a un hermano predicando y me gustó y lo tomé prestado. Porque Dios en su misericordia no nos deja pecador. Es por eso que Cristo viene. Y dice Juan 3:16, que se lo leíamos, se lo vuelvo a leer aquí textualmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y la clave aquí es creer. Todo aquel que tiene un certificado de universidad, no. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo muere en la cruz para pagar el precio por ese pecado que tenemos tú, que tenemos todos nosotros. Y no solo muere, sino que al tercer día resucita. Y si uno cree en esa muerte y resurrección, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a morar en ti, somos salvos. Pero eso es algo que nosotros tenemos que entender que no nos lo podemos ganar. Porque ese es el problema de los fariseos. Si hago esto para Dios, como si fuera Dios un hombre de negocio, Dios me va a dar esto. Y venimos con esa mentalidad a los pies de Cristo, con esa mentalidad venimos a la iglesia pensando que estoy haciendo algo para Dios. Dice en Efesios 2:8-9, ahí no lo recuerda, porque ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ves? Por gracia Dios nos da lo que no nos merecemos la muerte, porque eso es lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, eso es lo que dice, ¿no es verdad? Pero somos salvos por la gracia de Dios. Dice que soy salvo y eso es por medio de la fe. ¿Y qué más dice ahí en Efesios? Y esto no es de vosotros. Eso lo puedo hacer yo puedo llegar. No. Dice la palabra, pues es un don de Dios, no por obras. Por aquí es lo que le decía al principio, no por obras, para que nadie se gloríe. El Espíritu de Dios, una vez que uno cree en Cristo Jesús, viene y mora en ti. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Te capacita para vivir la vida cristiana. Es por eso que a veces cuando tú vives religiosidad, tú lo dejas. Tú te apartas. No, forget it. ¿Por qué? Porque lo haces en tu propia fuerza y te das cuenta que no importa lo que tú hagas en tu fuerza, no vas a poder vencer. Pero con el Espíritu Santo de Dios en nosotros hay fuerza. Y en el Evangelio hay poder. Es por eso que Dios transforma a la persona. Y muchas enseñan que no, tú siempre vas a ser así. No crea que eso es una mentira del diablo. Dice la palabra bien claro que cuando uno acepta a Cristo Jesús, una nueva criatura eres en Él. Y si tú caes,
el Señor es justo, porque Él pagó por ese pecado pasado, por ese pecado presente y por el que tú vayas a cometer. Cristo pagó. Y Filipenses te dice ahí que ya cuando uno acepta a Cristo Jesús, el Espíritu está en nosotros, dice el capítulo 2 de Filipenses, versículo 13, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que con el Espíritu Santo adentro tú puedes vivir una vida como Pablo con intencionalidad, y sin el Espíritu Santo tú lo que estás viviendo es religiosidad. Estás siendo un fariseo, lo que no te pone una túnica, un fariseo que se pone Nike y viene a la iglesia y juzga a cualquier persona y no sabe lo que es la gracia de Dios. Y pongo unas cositas aquí, dice, sin Cristo nuestras intenciones serán débiles y guiadas por motivos egoístas y carnales. Pero con Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo nos capacita para vivir con propósito y con el deseo genuino de buscar a los perdidos. Entonces Pablo pudo vivir esa vida con intencionalidad. ¿Por qué? Porque él había experimentado el poder transformador de Cristo. Y aquí es donde me baso. Y no sé por qué me sigue viniendo a la mente de otras enseñanzas que te dicen que tú nunca puedes cambiar. Después de la resurrección de Cristo Jesús de la muerte, el hecho más fuerte, ¿qué es lo que es? El cambio de Pablo del judaísmo al cristianismo. Dice en Gálatas 2:20, ¿ustedes se acuerdan qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia y Cristo se le apareció. Entonces que su vida es transformada. Y él mismo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entiende eso? ¿Entiende? Cuando uno viene a Cristo, ya con Él yo estoy crucificado. Y dice Pablo ahí, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en esta carne, ¿cómo lo vives, Pablo? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Pablo necesitaba de Cristo, también nosotros necesitamos de Cristo Jesús, hermano. Y voy y te repito, hay veces que pensamos que lo que necesitamos es ir al colegio y graduarnos y aprendernos todo paso por paso qué hacer y qué es lo que la Biblia dice. Y hablaba con unos hermanos que aprecio mucho. Hermano, a veces entre menos usted sepa es mucho mejor. Pero cuando usted comparta la palabra de Dios, y la educación es muy importante, porque no vamos a ser ignorantes, ni leer la palabra, ni predicar la palabra fuera del contexto bíblico, ni tergiversando versículos bíblicos. Pero cuando estamos humildes ante Dios, es cuando Dios te usa a ti para poder enseñar a otras personas. Y te vas a dar cuenta, porque tú sabes que no eres tú el que está haciendo la transformación. Tú sabes que no eres tú el que está hablando bien, sino que es el Espíritu de Dios fluyendo en ti. Entonces, como Pablo necesitaba a Cristo para ser intencional, también nosotros necesitamos a Cristo para transformar nuestra vida, ser intencional con otras personas. Entonces pensemos, ¿tú tienes a Cristo en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Tú has aceptado ese regalo de salvación? Pues si tú no lo tienes, no vas a poder alcanzar a ninguna persona. Ese es el paso número 1. ¿Tú tienes a Cristo en tu vida? Y tú puedes responder. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es lo que es? Hoy es el día de salvación. Arrepentirnos del pecado. Entender que somos pecadores, hermano. No hay nada que tú puedas hacer para poder llegar a los pies de Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para estar con Dios. Pero ya Cristo lo hizo todo. Saber que soy un pecador y que le he fallado a Dios, he roto su ley moral, eso es muy importante. Creer en tu corazón, confesar con tu boca que Él murió en la cruz, pero no solamente que murió, sino que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, esa es la buenas nuevas. Es por eso que se predica, no es por otra cosa. Cuando uno entiende eso, ¿qué sucede? Usted cae de rodillas y dice, Señor, cámbiame. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que te entrego mi alma. Entonces empieza ese proceso de santificación. Dejar que Cristo, el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros. Por eso Pablo se lo escribió a los Corintios. ¿No sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quiere decir que el Espíritu Santo, y lo dice en Efesios, que levantó a Cristo de los muertos, ese es el que tenemos nosotros. Ese es el que nos guía a nosotros. Es por eso que dice la palabra que el que está dentro de ti es más fuerte que el que está afuera, el diablo, cualquiera que está allá afuera. Entonces, una vez que uno hace esa oración, ¿qué sucede? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron están atrás. He aquí, todas son nuevas. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, oh hermano, ya yo me sé, ese es el Evangelio. Sí, ese es el Evangelio. Es por eso que se predica. Es por eso que yo me tomo un tiempo siempre para predicar. Tal vez el don mío sea evangelizar, como decía la hermana, pero es por eso. Y cuando tú experimentes ese cambio, a usted no le da miedo ser como Pablo, a usted no le da miedo. Es por eso que estás viviendo tu vida ahora que tú crees en Cristo con intencionalidad como Pablo. ¿Lo haces? Porque esa es la única manera. Aquí Pablo nos da no solo cómo él vive su vida de intencionalidad, sino que hace Pablo también, nos enseña ahí cómo vivir la vida con intensidad. Versículo punto 2. ¿Ok? Es el punto 2. Lo pusimos en el mensaje como con intensidad. Entonces ya vemos que Pablo vivió con intencionalidad y nosotros también podemos vivir ese estilo de vida como la vivía Pablo. También podemos ser intencional con las personas. También podemos predicar el Evangelio. No, pero yo no hablo inglés. Eso no tiene nada que ver. No, pero yo no me sé la Biblia. Eso no tiene nada que ver. Si quien salve es Cristo. El que da la sabiduría es el Señor. Y es por eso que dice Pablo, le escribe a los Corintios y le dice que cuando uno comparte el Evangelio, las cosas de Dios tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo, no por ninguna sabiduría humana. Eso es lo lindo del Evangelio. Porque tú te imaginas todas las personas que se han graduado o personas del mundo, dice, yo te puedo evangelizar, yo te puedo enseñar a Dios. Pero lo lindo es que no viene por eso, viene por el poder del Espíritu Santo. Entonces, con esa intencionalidad, ¿qué dice Pablo? Él la acompaña con una intensidad. Es decir, un esfuerzo constante, una disciplina constante. Mira lo que dice el versículo 24 y 25. Ahí estamos en 1 Corintios 9. Seguimos en 1 Corintios 9, el punto 2. Con intensidad. Ahí dice el versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera como que obtengáis todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para renunciar a una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y lo lindo es que cuando uno va a un juego olímpico o algo así, uno solo es el que se lleva la corona. Pero en el Evangelio lo bonito es que todos somos vencedores en Cristo Jesús. Todos nos van a dar la corona. Eso es lo lindo del Evangelio. Y Pablo sigue usando esta analogía, esta ilustración de los deportistas. ¿Se dan cuenta? Y te ilustra la vida cristiana. Y los corintios entienden muy bien esta imagen del deporte, es por eso que él la usa, y la usa en unas cuantas partes de sus enseñanzas. Estos atletas, ¿se acuerdan? Entrenan por 10 meses, bien fuertes, se abstienen de muchas cosas, no comen, no hacen esto ni lo otro, se sacrifican temporalmente para ganar esa corona de pino, porque eso es lo que daban en ese tiempo, una corona de pino. Y eso es lo que dan ahorita, una corona de una medalla de oro, y ya el próximo año tú ni te acuerdas quién fue que ganó. Te tienen que hacer un recuento. Más nosotros, como decía, Pablo hace un contraste y dice que nosotros corremos por un premio incorruptible. Nuestra salvación es eterno, la recompensa celestial que Dios nos da, si somos fielmente. Entonces, la intensidad requiere, hermano, esfuerzo. ¿Ok? Esfuerzo. Pablo dice ahí en el versículo 24, corred de tal manera que obtengáis. Y él nos desafía a vivir y nos enseña que tenemos que vivir con un propósito constante. A veces, ya los hermanos me cansan a veces. Ya me cansan. No, tenemos que ser constantes, hermano. Constante, constante. La vida cristiana no es una carrera corta, sino es un maratón. Tenemos que vivir un día a la vez. Eso es lo que tenemos que vivir. Y Dios trabaja en nuestro corazón y te transforma de adentro hacia afuera. Hay veces que Dios quiere trabajar contigo y te pone un hermano que, Señor Jesús, bendito sea el Padre. Pero lo que no te das cuenta es que Dios a la misma vez que te pone esa persona está trabajando en su corazón y está trabajando en el tuyo. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y volvemos, otra pregunta, ¿estamos viviendo nuestra vida cristiana con intensidad como la vivía Pablo? Pensando o estamos corriendo como que algo que nos van a dar aquí al fin, después nos dan el cheque y ya se perdimos.
Y la intensidad implica, hermano, de abstenerse de lo que estorba. Ahí te va, versículo 25, que dice Pablo, que los atletas se abstienen de todo lo que puede perjudicar su rendimiento. Pero esto para nosotros, ¿qué significa? Renunciar de cosas pecaminosas, y aunque no sean pecaminosas, pueden distraernos de nuestra meta. Tal vez es un hábito que tengamos, un mal hábito, una relación que te está apartando de Cristo, una adicción. A veces puede ser también mucho tiempo en Facebook o social media, que estás robando el tiempo, el foco de Cristo. Y la pregunta no solo es, entonces, ¿qué hago? ¿Tú quieres saber? Pregúntate eso, yo lo apunté acá. ¿Esto es pecado? Dirá, no sé. Más fácil. ¿Me está ayudando a acercarme más a Cristo y a cumplir mi misión o me está alejando de Cristo? ¿Tú quieres saber si algo te está estorbando? Tú pregúntate eso. ¿Esto glorifica a Cristo o no? No. Después no diga, no sé. El Espíritu te lo va a decir en tu cabecita ahí, no yo, el Espíritu. Y esa pregunta, hermano, ya yo me la pregunté 20 veces. Y esa es una manera que uno hace para empezar a enfocarse. Vienen cosas que te empiezan a distraer y cuando tú la ves, esta relación me está acercando a Cristo, me está alejando de Cristo, me está robando la paz. O no creo que esto sea bueno para mí. Esa adicción, lo que estoy mirando, como decía el hermano el otro día. Hay lugares que no tengo que ir y allá estoy metido yo. Bueno, con el pretexto de que quiero salvar los que están allá, ¿no? A veces, como decía Jason, ya como cristianos tenemos que ir allá, ¿eh? Dice Filipenses 3, del 13 a 14, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hermanos. Y hay veces que nosotros vivimos la vida cristiana, por eso hablábamos al principio del primer mensaje del año. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Es año nuevo, hermano, ya deje eso ahí atrás. Estamos manejando y estamos mirando el retrovisor, lo que viene atrás, y no nos enfocamos que adelante tenemos una visión más amplia. Es por eso que dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usted falló, se arrepintió, el Señor lo levantó, ya límpiese el fondillito y arriba. Para arriba el problema sin miedo. En Cristo Jesús, no en tu propia fuerza. Y dice Pablo aquí en Filipenses, y extendiéndome. Cuando uno se extiende, ¿qué hace uno? Tiene que pararte y hacer lo que tienes que hacer. Extendiéndome, dice Pablo, a lo que está adelante. Dice que prosigo a la meta con la misma ilustración del deportista, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces la intensidad requiere enfoque en la meta eterna. Tienes que estar enfocado. Y Él nos recuerda que no estamos corriendo por un premio temporal, que es por eso que a veces perdemos y nos cansamos. Es por eso que en el maratón, me voy a sentar que estoy cansado. Y a veces es necesario descansar en el Señor. Venir al banco y comer y orar y tener tu tiempo con Dios. Si no tenemos un premio eterno, una corona, como dice en el versículo 25, incorruptible. Y esta corona que representa la recompensa celestial para quienes viven con fidelidad y dedicación a Cristo. Entonces, ¿estás enfocado en tu meta eterna o estás enfocado en las cosas que el mundo te da aquí? Volvemos. Pablo vivió ¿con qué? Con intencionalidad y con intensidad. Y el último punto también, que es donde nos vamos a enfocar, Pablo vivió con integridad. Miren que dice el versículo 26 y 27, estamos ya casi al final. Dice ahí Pablo en el 26, 1 Corintios 9, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Significa vivir con integridad, es vivir con propósito, con una disciplina. Mira el versículo 26 que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Pablo tenía un propósito bien claro. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? ¿O tú sabes cuál es tu llamado? Decía Nicolás la otra, una prédica. ¿Sabes cuál es tu llamado en Cristo Jesús? Sería bueno que tú lo averiguaras. No vivir así al azar, como, domingo voy para la iglesia. Cada decisión que tomaba Pablo estaba alineada con Dios, para glorificar a Dios. Un ejemplo aquí, una vida íntegra significa que nuestras acciones en público, lo que tú ves aquí que hacemos, está alineada con lo que hacemos donde nadie nos ve, en privado. Eso refleja el compromiso con Dios.
Y si estamos cojeando cierta pata, dígale al Señor, Señor, límpiame, Señor, sáname, no puedo, ayúdame, dame la fuerza, rompe ese hábito. En el nombre de Cristo hay poder, hermano. En el nombre de Cristo dice la palabra que hay poder. Y toda la canción que cantaban hoy, que toda rodilla va a tener que doblarse, no sé si estaba ahí. Estamos corriendo nuestra carrera con propósito, estamos golpeando al aire así, yo voy y sirvo, y si no, no sirvo. Tenemos que comprometernos, y si no vas a poder llegar a servir, si estás sirviendo, llamar al hermano, ¿sabes qué? No puedo llegar, y está bien, se entiende, pero eso te da a entender el compromiso que tú tienes con el ministerio, si estás sirviendo en un área en el ministerio. Hoy de paso, al fin de la prédica hay una reunioncita, yo creo, con los voluntarios. Entonces la integridad requiere autodisciplina. Como Pablo dice en 1 Corintios versículo 27, que dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y viene el versículo, la salvación se puede perder, ¿no? Mira, ahí Pablo lo dice. ¿No lo han escuchado? Mucha gente usa ese versículo. ¿Qué significa ser eliminado? Y buscaba que la palabra griega que se traduce como eliminado significa reprobado después de la prueba. Esto no significa que Pablo tenía miedo a perder su salvación. Más bien, Pablo se refería a la posibilidad de ser descalificado de recibir la recompensa eterna, que es distinta al regalo de salvación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la salvación es un regalo gratuito que Dios nos da por la gracia. Y cuando tú amas a una persona, o a tus hijos, por ejemplo, que tenga hijos en Christmas, tú le das un regalo, ¿no es verdad? ¿Tú se lo cobras? ¿Tú le dices que tienen que trabajar por ese regalo? ¿O tú se lo das porque lo amas? ¿O tú vienes después y se lo quitas? Dame el regalo, que tú ni has trabajado ni te has esforzado por eso. Nada más duermes hasta las 10 de la mañana y no quieres ni trabajar. No, hermano. Por supuesto que no actuamos de esa manera. Otro de las personas que cuando dan algo, lo dan con interés. Porque eso pasa. Te voy a dar algo, hermano. Pero hay veces que la intención parece buena, pero tenemos un interés atrás de eso, para que el hermano me vea diferente a los demás, para manipular al hermano. Es por eso que tenemos que entender lo que es un regalo gratuito. Entonces dice Efesios 2, 8, 9, se lo leí anteriormente, ¿qué dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es de nosotros, es un don de Dios. Entonces ese versículo es lo que dice Pablo. Dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos da. Y tú quieres ver un ejemplo, miren a Abraham. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? El hombre más estimado en el pueblo judío. Romanos 4, del 1 al 6, rapidito. Dice Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, como algunos dicen, ¿tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios. Si él fue justificado por las obras, por lo bueno que yo hacía y todas esas cosas, él puede decir, sí, mire, yo puedo hacer eso, pero no con Dios. Dice Pablo cuando le escribe aquí el versículo 3 en Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Eso me encanta a mí cuando alguien me pregunta, hermano, ¿qué usted opina de esto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la palabra? Eso es muy importante. No me pregunte yo, porque a veces yo me puedo equivocar, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice Pablo aquí, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, ¿qué hizo Pablo? Dice aquí que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso dice que el que cree en el Hijo de Dios tendrá el regalo de vida eterna. Esa es la fe. Y podemos sentarnos a hablar de eso. Y dice aquí, y fue contado por justicia, pero al que obra, o al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia. Quiere decir que si tú trabajas, hay que pagártelo. Es lo que el ejemplo que pone Pablo aquí acerca de Abraham. Sino como una deuda, que el trabaja tiene una deuda con el hombre que tiene que pagarle. Mas el que no obra, sino cree, por eso dice que la salvación no se pierde, tú no lo crees, es aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ya sabemos que la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca del premio o de la corona? Entonces, el cambio de la corona, ¿qué es lo que es? La recompensa que Dios otorga a quienes perseveran y son fieles en la vida cristiana, soportando persecución, sufrimientos. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Por eso en Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y en 2 Timoteo dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará.
Eso es muy importante porque a veces la gente niega a Cristo. Pablo sabía que aunque su salvación era un regalo, debía correr su carrera con integridad, que era el punto número 3 de la prédica, con disciplina, con enfoque, para que su vida no perdiera un valor ante de Dios. Entonces, ya sabemos que la integridad para el creyente es muy importante. Y está en la oración. Nuestra integridad como creyente está en nuestra vida de oración también. ¿Por qué? Porque orando nosotros nos comunicamos con Dios. Dependemos de Él y nos alineamos con su voluntad. Así como Pablo dice en el versículo 27, el último versículo dice, que obliga a su carne a servidumbre. Hermanos, nosotros tenemos que obligarnos a orar. Los domingos nos reunimos a la 1, Octavio, ¿no? ¿Y cuánta gente viene? No, todo el mundo anda corriendo tarde. ¿Qué hay que hacer como hacía Pablo, hermano? Disciplinar a su carne. Tenemos que orar. La mayoría de nosotros, si tomamos unas notas aquí, pedimos cosas relacionadas con asuntos temporales que no tienen nada que ver con la eternidad. Una vez que lleguemos al cielo, esas cosas se van. No tienen ningún significado. Y hermano, lo que le pedimos a Dios revela qué realmente deseamos nosotros en nuestro corazón. Revela qué realmente tú valoras. Revela qué estamos buscando nosotros. Y muy a menudo nuestras oraciones reflejan más nuestros deseos egoístas. ¿Usted ha visto cómo uno ora? Ay, Señor, te pido, yo quiero, y tenemos una lista como un laundry list. Yo quiero, y a algunos le hacen una palomita, ya oré por esto, oré por esto, oré por esto. Las oraciones a veces revelan lo que tenemos nosotros en el corazón. Esos deseos egoístas y no revelan los propósitos de Dios. Es por eso que Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y Jesús también advirtió en Mateo 6:21, que decía, y lo leíamos el miércoles pasado, porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está el corazón de nosotros? ¿En el dinero, en las cosas del mundo? ¿O está como Pablo, con esa integridad, con esa intensidad, buscando a las personas para servirle a Dios? Lo que una persona es de rodilla ante Dios es lo que realmente es en su corazón. Revelamos quiénes somos, cuánto mostramos, lo que buscamos y valoramos. Por eso es importante que cuando le pidamos al Señor, hagamos como hace Pablo, que se alineaba a la voluntad de Dios. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto? Que Pablo vivía con intencionalidad, ¿se acuerdan? Actuando con un propósito claro, una mente clara, buscando las almas perdidas. También Pablo vivía con una intensidad, se esforzaba, se disciplinaba, con el ojo en la meta, y al final, ¿qué hacía él? Vivía con integridad, viviendo una vida de propósito, autodisciplina. No es fácil, pero tampoco imposible. Y la pregunta final hoy es, ¿estoy viviendo mi vida cristiana con intencionalidad, intensidad e integridad? Y ayúdale, a mí no me responde ahora, Eso se lo pueden decir a Dios cuando se arrodillen o cuando hablen con Él, a mí no. Yo te pregunto, ya ellos me preguntaron a mí. Hermano, si te sientes que falta algo en tu caminar cristiano, pídeselo a Dios. Dice el libro de Santiago que si estamos falta de sabiduría, Dios nos las da. Y sin discriminar. Y si alguna vez tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día. Porque sin Cristo Jesús, sin Espíritu Santo, no vas a vivir tu vida cristiana de esa manera. Entonces, vamos a orar, hermano. Padre Jesús, te damos gracias, Señor, por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso, Señor, que eres. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Señor, perdona los pecados de nosotros. Hoy reconocemos, Señor, que para poder vivir una vida cristiana como tú nos mandas, Señor, te necesitamos. Te necesitamos porque muchos de nosotros a veces queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. Es por eso que nos frustramos y a veces queremos salirnos
de la carrera que tenemos nosotros. Señor, ayúdame a vivir con una humildad. Ayúdame a vivir con intencionalidad, Señor, con esa intensidad. Ayúdame a vivir, Señor, con una integridad que refleje la relación que tengo contigo y el propósito que tienes para mi vida, Señor. Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.